ante los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece esperanza. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos sean todos a su programa Encontrando Esperanza, que se transmite por aquí por 3ABN Latino. Estamos contentos de que tú estés en nuestra sintonía. Llama a otros porque el programa de hoy es un programa muy interesante. Así es, el título del tema es El misterio de Babilonia revelado. ¿De qué se tratará este misterio? En breves instantes el pastor Eduardo Canales va a estar con nosotros develando este misterio. Así es, Josía, y tenemos un invitado especial que él va a tener la oración. Él es el hermano Alejandro Falcón de la Iglesia Hispana de King, Texas. A quien ya le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Un placer estar con ustedes y con tan lindas personas aquí. Inclinemos el rostro para orar. Amantísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Venimos delante de ti, Señor, en este momento a pedir tu bendición especial por este programa, por el mensaje que el pastor traerá para nosotros y también por aquellas personas que estarán viendo por televisión, que se reciban tu bendición y que el Espíritu Santo los toque de una manera muy especial. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Alejandro. Estamos contentos de recibir la presencia del Espíritu Santo en este lugar y de paso le damos la bienvenida a toda esta gente linda que se ha hecho presente aquí. Y también estamos muy contentos de tener con nosotros en esta ocasión al grupo Cantaré. Ellos son de la Iglesia Hispana de King, Texas, y el tema que van a cantar es un himno que se llama Jesús hoy quiere entrar en tu ser. Con ustedes, amigos y amigas, Cantaré. Jesús hoy espera entrar en tu ser. Ábrele tu corazón. No dejes que el mundo te aparte de él. ¿Cuál será tu decisión?
Apreciados hermanos, amigos, quiero aprovechar este momento para enviar un saludo muy especial a aquellos que nos están sintonizando por 3ABN Latino. Sean bienvenidos a esta serie Encontrando Esperanza. También quiero aprovechar para saludar a toda esta gente linda que se ha dado cita con nosotros aquí en Fort Worth, Texas. Sean bienvenidos a esta serie y al mensaje que tenemos en esta ocasión titulado El misterio de Babilonia revelado. Y si vamos nosotros al libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 8, leemos lo siguiente: y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y aquí dice que ha seguido a este otro ángel. ¿De qué está hablando? Ya descubrimos que en el capítulo 14 de Apocalipsis se mencionan mensajes de 3 ángeles. El primero, ya lo estudiamos, tenía que ver con el mensaje de la hora del juicio de Dios. Y descubrimos que ya estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. Ese ángel, al ir predicando el evangelio eterno, predica que estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. Este segundo ángel predica sobre la caída de Babilonia. Ahora, hermanos, cuando habla de Babilonia aquí en Apocalipsis, no está hablando de esa antigua ciudad que existió en el tiempo del profeta Daniel, que fue un grande imperio. De paso, si tú vas ahora al país de Irak, descubres que al sur de Bagdad hay ruinas de lo que fue la antigua Babilonia. Ahora es un lugar arqueológico. Quiere decir que para cuando Juan recibe este mensaje en el año 95 de nuestra era, ya esta ciudad tenía más de 600 años que estaba en ruinas. Por lo tanto, cuando en Apocalipsis se menciona Babilonia, no hace referencia a esta antigua ciudad. Vamos a ir a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia, porque dijimos, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Una vez más, si tú también únete en tu hogar con nosotros, si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está en la Biblia, no es para mí. Saben que el libro de Apocalipsis, hermanos, es un libro de contrastes. Vamos a descubrir que aparte de que es un libro profético, un libro histórico, un libro de simbolismos, también es un libro de contrastes, donde hace un contraste entre la verdad y el error, y en todo el libro se va viendo ese mensaje. No estamos presentando una serie exclusivamente de Apocalipsis en esta ocasión, pero sí vamos a ir al capítulo 12, versículo 1, y noten lo que dice: y una grande señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí aparece en simbolismo profético una mujer vestida del sol. La pregunta es, ¿qué es lo que simboliza una mujer en profecía bíblica? Puede ser que tú tengas una opinión, puede ser que otra persona diga otra cosa. Tú que estás en tu hogar, puede ser que te puedas imaginar otra cosa, pero mejor vamos a dejar que la misma Biblia se interprete. Y si vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Corinto, dice: pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Por lo tanto, Pablo le escribe a la iglesia y les dice a los cristianos de Corinto que los está preparando para presentarlos a Cristo, que es el esposo, y la iglesia termina siendo la esposa, y quiere que sea una iglesia pura, virgen. Por lo tanto, en profecía bíblica, una mujer es iglesia. En este caso está hablando de la iglesia cristiana. Y aquí en el capítulo 12 de Apocalipsis, esta mujer vestida del sol, de pureza, está haciendo referencia a la iglesia cristiana que sigue las enseñanzas de Cristo. Y noten que está vestida del sol, de la justicia de Cristo. Quiere decir, amados, que si nosotros llegaremos al reino de los cielos, será por la gracia y misericordia de Dios, por la justicia de Cristo que nos cubre.
porque nuestra propia justicia, hermanos, no nos lleva muy lejos. Y si tú no lo crees, léete en Isaías capítulo 64 y vas a descubrir lo que nuestra justicia es delante de la santidad de Dios. Dice allí que es como trapos de inmundicia. Quiere decir, amados, que nuestra única esperanza es ir al pie de la cruz, aceptar a Jesús como Salvador personal y cubrirnos con la justicia de Cristo. Las obras no te salvan, penitencias no te salvan. Dijimos que las obras son buenas, pero no es el medio a la salvación, sino es el producto de la salvación, porque descubrimos que Cristo dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Y cuando tú te entregas a Cristo por amor a Él, comienzas a guardar los mandamientos, pero no para lograr la salvación, sino es el producto de lo que Cristo ya ha hecho en tu vida. Y noten que tenía la luna debajo de sus pies. ¿Qué simbolizará aquí la luna en este cuadro profético? De paso, hermanos, cuando ustedes ven en la noche una luna hermosísima, luna llena, lo que tú estás viendo, ¿qué es? Es la luz del sol reflejada en la luna. La luna no tiene luz en sí misma, es un reflejo del sol. Y saben una cosa, el Señor Jesús, hablando ahí en Juan capítulo 5, versículo 39, dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, hermanos, ¿de qué escrituras estaba hablando el Señor Jesús al decir escudriñad las Escrituras? Estaba hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Quiere decir, hermanos, que la iglesia cristiana fue fundada sobre las profecías bíblicas del Antiguo Testamento que hablaban de ese Cordero, de ese Salvador, de ese Mesías que vendría al mundo. Así es que la luna aquí, hermanos, es un símbolo del Antiguo Testamento, las profecías que tenían que ver con Cristo Jesús. Y ahora tiene la corona de 12 estrellas, un símbolo de los 12 apóstoles a quien les dio la comisión de ir y predicar el evangelio y establecer la iglesia cristiana. Ahora pasamos al capítulo 17 de Apocalipsis, y ahí encuentras otra mujer, pero en contraste es una mujer muy diferente a la mujer que se menciona en Apocalipsis 12. Dice aquí en los versículos 1 y 2: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Vamos a detenernos un poquito aquí antes de que sigamos leyendo estos versículos bíblicos. Noten que aquí identifica Juan a una mujer ramera. Un tiempo atrás yo me encontraba en Paraguay con un grupo de pastores, fuimos a hacer un intercambio evangelístico, y a mí me tocó estar en Asunción con 2 pastores más ahí en el país de Paraguay. Y uno de los pastores quiso ir a un restaurante brasilero que estaba en Asunción, un restaurante muy famoso. Y entramos allí, y mientras servían la comida, él le habló al mesero y quiso pedir una camiseta que tenía el logo de ese restaurante para traerla de recuerdo. Pero en Paraguay no le dicen camiseta, tiene otro nombre. Y mi amigo dice, tratando de recordar lo que le habían dicho, le dice al mesero: señor, dice, mientras nos traen la comida, por favor, tráigame una ramera. ¿Qué? Es más, dice, tráigame 2 rameras. Y el pastor paraguayo que estaba con nosotros le dice: pastor, usted lo que quiere decir es una remera. Y aquí, hermanos, no está hablando de una remera, de una camiseta, está hablando en Apocalipsis de una ramera, de una mujer prostituta. Y noten que se sienta sobre muchas aguas. Y ya descubrimos en profecía bíblica del mismo capítulo 17 de Apocalipsis, por ahí el versículo 15, que nos dice que aguas en profecía bíblica que representan naciones, muchedumbres, pueblos, lenguas. Por lo tanto, ya estamos viendo el cuadro. Es una iglesia que tiene influencia mundial, pero que ha pervertido las verdades bíblicas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora, hermanos, aquí en estos simbolismos, reyes de la tierra es un símbolo de los líderes políticos que hacen alianza con ese tipo de iglesia que se está mencionando aquí.
Y embriagarse es ser engañado con las falsas doctrinas, y el vino de su fornicación son las falsas doctrinas que están mezcladas con la verdad de Dios y presentadas en el nombre de religión cristiana. Versículo 3 dice: y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemia. Y descubrimos que en profecía bíblica bestia quiere decir imperio, poder político, en algunos casos aún un poder religioso, dependiendo las características. Y ustedes notan que esta mujer, esta iglesia, está sentada sobre una bestia, o sea, tiene influencia política también. Es una iglesia, una organización religiosa, pero tiene influencia política. Vamos a repasar estos símbolos, hermanos. Una mujer dijimos que es ¿qué? Una iglesia. Una mujer ramera, la iglesia falsa. Una mujer pura vestida del sol, la iglesia verdadera. Aguas, mares, gentes, muchedumbres, reyes de la tierra, líderes políticos. Embriagarse, ser engañado. Vino, falsas enseñanzas. Notan, y eso está presentado allí en el Apocalipsis, en el capítulo 17. ¿Qué representa entonces el sistema de Babilonia? Esa iglesia que está simbolizada aquí con esta mujer ramera. La ciudad de Babilonia, hermanos, tuvo su origen cuando Dios confundió las lenguas en la torre de Babel. Ya descubrimos en otro estudio que después del diluvio, cuando se multiplicaron las generaciones de Noé, comenzaron a construir una grande ciudad. Querían tener un grande nombre y ser poderosos. Hasta entonces se hablaba un solo idioma, la Biblia no dice cuál es, pero aquí desciende Dios con su espíritu y les confunde las lenguas y no se entienden unos a otros y se comienzan a dispersar. Y así Dios entonces frustró los planes de ellos y se le llamó a eso la Torre de Babel, porque Babel quiere decir confusión. Y la palabra Babilonia viene de esta palabra Babel, que también quiere decir confusión. Así es que el término Babilonia en el Apocalipsis simplemente representa confusión religiosa. Cada vez que tú lees en el libro de Apocalipsis la palabra Babilonia, lo que está diciendo que habría confusión religiosa. Está hablando de confusión religiosa que predominaría al fin del tiempo. En el libro de Apocalipsis se presenta un contraste de dos sistemas religiosos. Está bien marcado eso en el Apocalipsis. Por un lado tienes la verdad de Dios, por otro lado tienes el error. Y en toda la Biblia encuentras eso también, esa consistencia. Dios, por un lado mostrando su verdad, por otro lado tú ves el error. Tienes por un lado el sistema de Dios, con sus enseñanzas bíblicas, con sus mandamientos. Por otro lado tienes el sistema del hombre, que está basado en enseñanzas humanas, en doctrinas humanas, en tradiciones de hombres. Por un lado tienes en el capítulo 12 la mujer vestida de blanco, la iglesia pura, la iglesia cristiana que sigue las verdades de Dios. Y por otro lado tienes la mujer vestida de escarlata, que se le identifica como prostituta, que se le identifica como Babilonia. Y el versículo 4 sigue diciendo, de Apocalipsis 17, y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas. Antes de que siga leyendo, vamos a ver algo interesante que está aquí. De paso te digo, hay gente que siente que no ha adorado a Dios en su plenitud si no está en un templo muy suntuoso, muy majestuoso, muy adornado. Y aquí está hablando de una iglesia que es adornada con oro, con piedras preciosas, con templos suntuosos. Pero sabes una cosa, lo que le da la santidad a un lugar, a un templo, no es del material que está construido ese templo, es la presencia de Dios que está allí. Tú, amigo que nos ves desde tu hogar, te digo, yo he estado en el África, por ejemplo, en lugares donde la condición económica no hace posible que cristianos puedan construirse un templo como los tenemos acá en Norteamérica. Y he visto a veces congregaciones que se reúnen debajo de una enramada.
a veces debajo de esos árboles gigantescos ahí en el África, y encuentras 300, 400, 500 personas adorando a Dios al aire libre en ese tipo de condición. Pero si ellos adoran como el Señor Jesús dijo, en espíritu y en verdad, ahí está la presencia de Dios con ellos, porque han dedicado ese lugar como un lugar de adoración a Dios. Ahora, amados, nosotros, por ejemplo, si esto es lo mejor que le podemos ofrecer a Dios para adorarlo, y adoramos en espíritu y en verdad, aquí está también la presencia de Dios con nosotros, ¿no les parece? Y sigue diciendo, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Notan, tiene una copa, y en esa copa están mezcladas doctrinas falsas. Por un lado, tú tienes que Dios presenta la copa de salvación, que es la que nos ofrece por medio de Cristo, es un regalo. Por otro lado tienes la copa de vino de Babilonia, que tiene verdades bíblicas, pero tiene mezclado error, el vino de la fornicación. Hermanos, el libro de Apocalipsis predijo que muchos serían engañados al entrar a la iglesia las falsas enseñanzas de la antigua Babilonia, aquella cultura babilónica que predominó en el tiempo en que vivía el profeta Daniel. Al pasar el tiempo, hermanos, muchas de esas prácticas se iban a infiltrar en el cristianismo. En Apocalipsis 18:23 dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Déjenme detenerme aquí, porque aquí en el capítulo 18 todavía está hablando de Babilonia, y dice que llegaría el momento en la historia del cristianismo que ya la lámpara, que es la palabra de Dios, no iba a iluminar. Y vemos que mucha gente confía más en tradiciones, en enseñanzas de hombres, que en lo que la Biblia dice. Ni en la voz del esposo, que es Cristo, y la esposa, que es esa iglesia que está presentada en Apocalipsis 12, ya no se oiría ese tipo de voz allí. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas, ¿quiénes? Todas las naciones. Así es que el Apocalipsis predice ese tipo de engaño. Vamos a ver la copa de vino ahí, y vamos a encontrar los engaños satánicos acerca de las escrituras, de la Biblia, porque la Biblia, hermanos, es el fundamento de la iglesia, o en lo que el cristiano debe de basar su fe, en lo que la Biblia dice. Y al principio el cristianismo estaba fundado totalmente en las escrituras. Tú descubres que la enseñanza de los apóstoles era basada en la palabra de Dios. Pero en 2 de Timoteo 4:4 el apóstol Pablo escribiendo dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A fábulas. O sea, llegaría un momento en la historia del cristianismo que ya no escucharían lo que dice la Biblia, ya no importaría tanto para muchos, y sí se irían a fábulas, a historias, a enseñanzas de hombres, a tradiciones de hombres. Yendo a este libro titulado Creencia Católica, en la página 45, vean lo que dice. Al igual que dos ríos sagrados fluyen del paraíso, la Biblia y la tradición contienen la palabra de Dios. Aunque estas dos corrientes divinas son de igual santidad, todavía de las dos la tradición es para nosotros más clara y segura. ¿Qué está diciendo Roma, hermanos? Que si hay que escoger entre la Biblia y la tradición, Roma escoge la tradición. Pero vean lo que dice el Señor Jesús, hablando de personas que ya en su tiempo estaban siguiendo tradiciones y no lo que la Biblia decía. Marcos capítulo 7, versículos 7 y 8. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. ¿Notas? Y Jesús dice que si tú sigues tradiciones y entiendes eso, pero insistes en seguir ahí solo porque así me enseñaron mis abuelos, porque ha sido la tradición de la familia, dice que en vano lo estás honrando. Juan 17:17 dijo el Señor Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa debe de ser la base para la guía en la vida cristiana, para ti, para mí, también para ti que nos ves en tu hogar. También vamos a ver en esa misma copa de vino
está el engaño de Satanás en cuanto a la salvación. Cómo el Señor Jesús nos ha salvado y cómo ahora los seres humanos han enseñado el medio de salvación. Y sabes que el sistema de Babilonia era el de confiar en las obras humanas para sentirse aceptados por sus deidades. Tenían a Baal Marduk, Ishtar, Tamuz y otras deidades, y ellos creían que entre más obras humanas hacían, entonces ellos eran mejor aceptados por sus deidades. Y esa falsa doctrina de obras humanas se iba a infiltrar en el cristianismo. Por ejemplo, mira, cuando vas a Berlín, ahí al Museo de Pérgamo, tú encuentras una sección para Babilonia, y en excavaciones que hicieron encontraron un mural que tiene escrito en el idioma antiguo babilónico y dice cosas similares a lo que dice en Daniel 4:30. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, cuando Dios le había dicho a Nabucodonosor por medio del profeta Daniel: tú eres rey de reyes porque el Dios del cielo te ha dado el reino, y todo lo que tú tienes, lo que habitan hijos de hombres, bestias, Dios te ha hecho enseñorear sobre eso, Dios te lo ha dado. Y Nabucodonosor entendió eso, pero con todo seguía con su idea y con su cultura pagana arraigada, creyendo que necesitaban obras humanas. Y esta doctrina falsa se iba a infiltrar en el cristianismo. La Biblia nos dice claramente en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Quiere decir que nosotros somos justificados, recibimos el perdón y la salvación gratuitamente, no tenemos que pagar por ello. En Efesios 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces somos salvos por gracia, es un regalo que Dios nos da. Mi parte es la fe, creerlo, decir: Señor, yo no merezco lo que tú hiciste por mí, pero acepto ese regalo de Cristo que murió por mí en la cruz. Y termina siendo claro que no es por obras. Quiere decir que tú y yo no podemos llegar al cielo por medio de nuestras obras. Pero vemos entonces que Babilonia, la confusión religiosa que predomina, da la copa de vino de la falsa doctrina que sustituye con obras humanas y penitencias la cruz de Cristo. Y lo hemos visto, se ha cumplido la profecía bíblica. Por un lado tenemos a Cristo mi Salvador, y lo vemos en la cruz cuando dijo: consumado es. Por otro lado tenemos el medio de salvación, las obras humanas, esa doctrina pagana de la antigua Babilonia. En esa copa de vino encontramos los engaños satánicos en cuanto a la intercesión, o sea, acerca de cómo Cristo intercede por nosotros, cómo nos podemos nosotros acercar a Dios. En 1 Timoteo 2:5 nos dice claro esto: porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y dice Jesucristo hombre porque Él se humanizó y lleva nuestra humanidad, y Él intercede, Él está mediando, Él está en el santuario celestial. Ya descubrimos esto en otro estudio. Pero sabes que el sistema babilónico enseñaba que sus sacerdotes intercedían por el pueblo ante sus deidades. O sea, la gente no se podía acercar directo a Baal Marduk, no podía ir directo a Ishtar o a Tamuz, tenía que ir con sus sacerdotes, y estos sacerdotes entonces intercedían por ellos, y luego iban con sus deidades para que finalmente esas deidades entonces los recomendaran con Baal Marduk, que era el dios principal de los babilónicos. Y vemos que hasta el siglo IV el cristianismo no utilizaba imágenes en el culto. Descubrimos que eso sucedió cuando entró Constantino como emperador de Roma, de ese imperio. Él aceptó el cristianismo y hizo de la religión cristiana la religión oficial de su imperio, pero comenzó a hacer cambios y comenzó a meter en las iglesias imágenes. Los cristianos estaban claros de lo que la Biblia dice. Mira el segundo mandamiento, Éxodo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las que honrarás.
¿Por qué? Dios quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad, no por medio de imágenes. Pero vemos cómo esa doctrina pagana de la antigua Babilonia se logró infiltrar en el cristianismo, al punto que hay gente que necesita estar delante de una imagen para sentirse que Dios le está escuchando. Por un lado tenemos a Cristo, mi intercesor. Él está en el santuario celestial. Él es mi mediador, mi intercesor. Por otro lado tenemos con Babilonia la idolatría, el medio para acercarnos por Dios, la idolatría, usar imágenes. En esa misma copa de vino está el engaño satánico respecto al sábado, el verdadero día de reposo, el día bíblico que Dios apartó. Mira ahí en Ezequiel 8:16 lo que Dios le mostró al profeta Ezequiel. En visión le muestra esto y dice: y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Nos detenemos aquí. Eran judíos, eran del pueblo de Dios, estaban a la entrada del templo ahí. Pero ¿qué estaban haciendo? Vean cómo termina el versículo: sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. ¿Qué estaban haciendo ellos? Practicando una doctrina pagana de Babilonia. Cuando ellos celebraban cada primer día de la semana, ellos adoraban al Dios Sol. Y el pueblo de Dios sabía lo que la Biblia decía, sabía cuál era el día del Señor, pero como habían sido conquistados por esta cultura pagana babilónica, ahora estaban asimilando esta práctica babilónica y participando de esta celebración. En español, por ejemplo, no nos dice nada domingo, pero cuando tú vas, por ejemplo, a inglés, Sunday, ¿qué quiere decir Sunday? Día del sol. En latín, Dei Solis, porque no solo los babilónicos, los romanos y otras culturas adoraron en la historia al Dios Sol en el primer día de la semana. Y esa falsa doctrina que ya se había infiltrado con el pueblo de Dios en el tiempo del profeta Ezequiel, se infiltraría en el cristianismo. Y vemos que así ha sucedido. En este libro titulado El Mundo Católico, noten lo que dice: el sol era mayormente un dios con el paganismo. El sol tiene adoradores en esta misma hora en Persia y otras tierras. Hay en verdad algo real y elevado acerca del sol, haciendo un emblema que se ajuste a Jesús, el sol de justicia. Así la iglesia en estos países pareciera haber dicho: mantengan ese antiguo nombre pagano, debe permanecer consagrado, santificado. Y así el domingo pagano llegó a ser el domingo cristiano, sagrado para Jesús. Pero no porque la Biblia lo diga, simplemente porque por tradición llegó a ser, y vemos cómo se cumplió la profecía bíblica. En Daniel 7:25 leemos lo siguiente: pensará en mudar los tiempos y la ley. Si tú estuviste con nosotros sintonizándonos unos estudios pasados, o ustedes que están aquí, si les tocó estar en esa ocasión cuando estudiamos del capítulo 7 de Daniel, el surgimiento y la caída de los imperios en la historia, descubrimos que por medio de bestias Dios iba mostrando el surgimiento y caída de los imperios, y nos llevaba hasta el tiempo del imperio romano, y después surgía un quinto poder en la historia que, conforme las características que estudiamos en esa ocasión de ese poder, era Roma papal, que surgió en la historia y dice que iba a pensar en cambiar la ley de Dios, los mandamientos. Y ya estaba profetizado desde el tiempo del profeta Daniel, hablando de 2600 años de nuestro tiempo. En el libro titulado Canon y Tradición, vean lo que dice: la autoridad de la iglesia no puede estar atada a la autoridad de las escrituras, porque la iglesia ha cambiado el sábado al domingo, no por mandato de Cristo, sino por su misma autoridad. Y Roma reconoce que no hay base bíblica para cambiar esto. En Éxodo 28 al 10 tenemos el mandamiento, cuarto mandamiento, que tiene que ver con la observancia del sábado. Y Dios dice: acordarte has del día de reposo para santificarlo. No dice olvídate, no dice cámbialo, no dice tómalo en poca cuenta. Dios dice acuérdate. Y cuando tú le dices a alguien acuérdate, ¿por qué se lo dices? Número uno, porque es importante para ti.
Número 2, porque crees que esa persona pueda olvidar lo que tú le has dicho que no olvide. Y sigue diciendo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. Y después nos sigue diciendo las razones, porque Dios creó todo en 6 días. Por lo tanto, hermanos, al observar el sábado, reconocemos a Dios como el creador. Crea todo en 6 días y reposa el séptimo día y lo bendice, lo santifica para que sea un día apartado de los otros días de la semana, como un día de adoración dedicado a Él. Y cuando tú haces eso y observas el sábado como Dios manda, estás reconociendo a Dios como el creador de todas las cosas. En Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, tienes el mensaje del primer ángel que ya estudiamos en otro estudio cuando descubrimos que estábamos viviendo en la hora del juicio de Dios. Y mira lo que dice: y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y vean, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y en el Apocalipsis sigue resurgiendo ese mensaje de que nosotros adoremos al Creador, que no olvidemos que Él es el Creador de todas las cosas. Y Dios sabía que si el ser humano se mantenía guardando el cuarto mandamiento, observando el sábado como Él lo instituyó en el mismo jardín del Edén, Dios sabía que el hombre nunca se olvidaría de Él como el Creador de todas las cosas. En Ezequiel 20:20 Dios dice: y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cómo reconoces tú a Dios como Dios? Guardando el sábado, reconociéndolo a Él cuando tú crees lo que Dios dice y observas el sábado como Dios manda. En Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y aquí la profecía bíblica la llama madre, y una madre tiene hijas, ¿sí o no? Y saben que históricamente se le ha llamado a la Iglesia Católica la Madre Iglesia. Y vean lo que escribió el reverendo Juan O'Brien en el libro titulado Fe de Millones, y sigue diciendo, comienza diciendo así: siendo que el sábado, no el domingo, está especificado en la Biblia, ¿no es curioso que no católicos, quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la iglesia, observan el domingo y no el sábado? Antes de que terminemos de leer esta cita, yo te pregunto a ti, mi hermano, que nos estás viendo desde tu hogar, yo no sé si tú habías pensado esto. A lo mejor tú eres un cristiano muy sincero y guardas el domingo creyendo que ese es el día del Señor, pero no está en la Biblia. Aquí el reverendo lo está haciendo claro y le está hablando a los cristianos que reclaman tomar su fe de las Escrituras. Y sigue diciendo: sí, por supuesto es inconsistente, pero el cambio fue hecho alrededor de 15 siglos antes de que naciera el protestantismo. Y luego continúa diciendo, vean, ellos continúan observando esta costumbre, aunque descansa sobre la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto específico en la Biblia. Y sigue diciendo, esa observancia permanece como un recordativo de la madre iglesia, de donde sectas no católicas se apartaron. Al igual que un niño que se va de su casa, pero que se lleva con él en su bolsillo una foto de su mamá o un prendedor de ella como recuerdo. Qué analogía tan interesante, ¿no les parece? Se apartaron de la Iglesia Católica por los cambios que había hecho, protestaron sobre esos cambios, pero dice, al estar guardando el domingo, están siguiendo lo que instituyó la Iglesia. Por un lado tenemos a Cristo, mi verdadero reposo, y Él nos da el sábado como un recordativo y nos invita a descansar en Él. Por otro lado, tú tienes en Babilonia la adoración pagana del sol. Ese día
que había sido dedicado históricamente para la adoración del sol y que en el nombre de religión cristiana, con ropas religiosas, se ha revestido ese error, que no está esa enseñanza en la Biblia. Ahí también tiene la copa de vino, en ella el engaño satánico respecto de la muerte. Lo que verdaderamente la muerte es, no se presenta en Babilonia. Ahí mismo también en Ezequiel 8:14 estaba sucediendo algo interesante y dice así, viendo en visión el profeta Ezequiel: y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al aquilón, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Eran mujeres del pueblo de Dios, conocían lo que la Biblia dice, pero estaban practicando de una ceremonia pagana, adorando una de esas deidades paganas que era Tamuz. ¿Quién era Tamuz, hermanos? Tamuz era el dios de la vegetación y también le llamaban el dios de la inmortalidad, porque por ahí entre junio y julio tenían una tremenda celebración, y cuando se recogía todos los productos del campo y entonces comenzaba a morir la vegetación, ellos decían que Tamuz moría, pero después revivía cuando venía la vegetación, y ellos endechaban, participaban de esa celebración. Y esa doctrina pagana de la inmortalidad del alma se infiltró en la iglesia en los primeros siglos. Allí, con el pueblo de Dios, conocían lo que la Biblia decía, pero como habían sido conquistados por ese imperio pagano, Babilonia, ahora habían asimilado también esa práctica pagana. Y en el cristianismo vemos que en la historia llegó también a infiltrarse esa enseñanza. Con el tiempo surge, por ejemplo, la misa a los muertos, que hay que dar cierta cantidad de dinero para que ofrezcan misas en la iglesia, para que el familiar de uno pueda salir del purgatorio, que de paso bíblicamente no hay tal cosa. En otro estudio, cuando hablemos acerca de lo que es la muerte, ¿no? El Apocalipsis nos da esperanza, nos ofrece esperanza, Dios nos ofrece esperanza ante la muerte. Vamos a descubrir que no hay tal cosa. Por otro lado, en Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos, ¿cuántos saben? Nada saben. Notas, pero hay gente que dice, no, el alma anda vagando. Y de nuevo, ya dentro de poco vamos a estar llegando a ese estudio, vamos en detalle a ver lo que la Biblia dice. Pero Jesús, refiriéndose a la muerte, habló de estar durmiendo. Por ejemplo, cuando su amigo Lázaro había muerto, él dijo: está durmiendo, pero voy a irlo a despertar. Entonces, hermanos, bíblicamente, cuando la persona muere, está durmiendo, nada sabe. Pero con el tiempo en el cristianismo se infiltró esa enseñanza de la inmortalidad del alma. 1600 veces aproximadamente encuentras en la Biblia alma, y siempre en contexto mortal, que muere. Y por otro lado, por lo menos 53 veces encuentras referencias de la muerte como un sueño, que están descansando, que nada saben. Así es que tú tienes por un lado Cristo, el dador de la vida, y Él es la resurrección. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Y no dice vive, vivirá, hablando en futuro. Y de nuevo, cuando lleguemos a ese estudio, vamos a ver en detalle lo que Jesús habló acerca de lo que sucede cuando una persona muere. Por otro lado, Babilonia te ofrece la inmortalidad. Que la persona muere, pero que no muere, que el alma de la persona anda vagando. Y en Apocalipsis 18, versículos 1 y 2 dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia. Y déjenme detenerme, hermanos. Dijimos que en la Biblia, en Apocalipsis, cuando habla de ángeles, no siempre son ángeles literales, son mensajes. Por ejemplo, aquí en este caso representa un mensaje que se predica al fin del tiempo, y este mensaje se predica con grande poder. ¿Y cuál es el mensaje? Dice: y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia. Por lo tanto, vemos que en Apocalipsis, hermanos,
se predice, se profetiza la caída de Babilonia, o sea, esos errores que iban a predominar al fin del tiempo, esas falsas doctrinas que se infiltrarían al fin del tiempo de aquella antigua cultura babilónica y que en el cristianismo se practicarían y se enseñarían como verdad de Dios. Al fin del tiempo se iban a desenmascarar esos errores, el misterio de Babilonia iba a ser revelado y la gente tendrá la oportunidad de conocer la verdad de Dios, tendrá la oportunidad de decir sí a Dios o decir no y seguir con las tradiciones humanas. Y luego en Apocalipsis 18:4 dice: y yo oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Y nota que Dios está llamando a la gente a salir de Babilonia. Y dice aquí, hermanos, algo interesante: porque no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Gente sincera que está en Babilonia, pero ahora Dios dice no se queden ahí. ¿Por qué razón? Cuando tú no sabes las cosas, Dios no te las toma en cuenta. Tú en tu sinceridad adoras a Dios como tú entiendes, como te enseñaron tus abuelos, como fue la tradición histórica en tu familia. Y Dios te acepta eso en tu sinceridad. Pero cuando tú llegas a conocer lo que la Biblia dice e insistes en quedarte en esas prácticas, en esas doctrinas, simplemente porque así me enseñaron, porque así han hecho mis abuelos, dice entonces aquí en Apocalipsis que vas a estar participando de esos pecados. En la Escritura dice que pecado está en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Notas? Cuando tú no sabes, Dios no te lo toma en cuenta, pero ya cuando llegas a conocer lo que la Biblia dice, Dios te hace responsable. Tú que nos ves desde tu hogar, no sé si has leído en el libro de Hebreos que la palabra de Dios, la Biblia, es una espada de dos filos. O sea, es una bendición conocer la verdad de Dios, pero es una tremenda responsabilidad también, porque hay gente que quiere conocer de la Biblia, pero solo para tener información, no quiere tomar decisiones y obedecer lo que dice la Biblia, no quiere conformarse a las verdades de Dios, simplemente quiere conocer. Y al pasar los años yo he conocido mucha gente que ha venido a conferencias como estas o que ha estudiado la Biblia conmigo y solo quieren conocer y quieren tener conocimiento, pero no se ponen del lado de la verdad de Dios. Pero Dios dice salid de ella. Y luego dice y que no recibáis de sus plagas. En el Apocalipsis, hermanos, habla de las últimas 7 plagas que van a caer sobre esta tierra y no va a ser nada placentero. Pero por otro lado, hermanos, también nos habla del sello de Dios. Dios habrá sellado a su pueblo. Y es interesante que mientras caen las plagas, el pueblo de Dios no va a recibir de esas plagas, pero aquellos que insistan en quedarse en el error a sabiendas, entonces ellos van a recibir de esas plagas. El fundamento del sistema babilónico está basado en esto, hermanos: la autoridad del hombre, la palabra del hombre, las obras del hombre, la ley del hombre, las tradiciones del hombre. Todo basado en el ser humano. Y tú te fijas que así está enfocado el mensaje que se da en la confusión religiosa que predomina en este mundo. Por otro lado, tú tienes el fundamento del sistema divino. ¿Cuál es? La autoridad de Dios. Una así dice Jehová. Tienes como fundamento la palabra de Dios, lo que la Biblia dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tienes como fundamento el amor de Dios. Notas, porque tú sigues a Dios por amor. Hay gente, ¿sabías tú, que sigue a Dios por temor? Y hay gente que le mete miedo a otras personas y usa estos mensajes de Apocalipsis para meterle miedo a la gente. Pero ¿sabías tú que el miedo no lleva a nadie a vivir como Dios manda? Te puedes asustar por un momento, pero después regresas a lo mismo. Dios quiere que si alguien lo ha de obedecer, sea por amor y nunca por temor. Y enseguida tienes la ley de Dios, lo que dice Dios, lo que está en sus mandamientos. Y luego tienes las enseñanzas de Dios, que son las enseñanzas que están en la Biblia, las doctrinas bíblicas y no las doctrinas de los hombres.
Y ahí en Apocalipsis 18:4 regresamos, porque quiero enfatizar esto. Dice, salid de ella, pueblo mío. Notan, no dice quédense allí. ¿Por qué digo yo esto? Hay gente sincera en todas las iglesias, hermanos, y yo estoy convencido que en el cielo habrá católicos, pentecosteses, evangélicos, bautistas, adventistas, gente sincera que ha servido a Dios hasta lo que ha entendido y ya muerto, no conoció estas verdades bíblicas, estos mensajes de estos 3 ángeles que están en Apocalipsis 14. Estarán en el cielo, Dios les dará la vida eterna. Pero a los que conocemos, entendemos estas verdades, Dios no dice quédense allí. ¿Qué dice Dios? Salgan de allí. Le llama pueblo mío. Quiere decir que es gente sincera que está allí, que ama a Dios. Una vez me dijo una persona, pastor, que si yo vengo el sábado a la iglesia, pero el domingo me sigo congregando en mi iglesia porque tengo amigos. Yo le dije, mira hermano, tú puedes hacer lo que quieras, ni yo te voy a decir lo que hagas, y Dios no te va a obligar a que hagas lo que no quieras hacer. Dios solo en su palabra te dice lo que debes de hacer. Y entonces le leí esto, la última parte de este versículo, porque no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Y me dice, pastor, quiere decir que entonces si yo elijo quedarme ahí, estoy participando de esos errores de Babilonia. Le dije, bueno, yo no lo digo, lo dice Dios. Y dice también que entonces vas a recibir de esas plagas. Y tú no quieres recibir eso, tú quieres recibir el sello de Dios. Y sin duda tú que nos ves en tu hogar también quieres recibir el sello de Dios. Y en Apocalipsis 14:12 Dios dice, aquí está la paciencia de los santos. Y dijimos que un santo no es otra cosa más que un pecador arrepentido, perdonado y justificado por Cristo Jesús. Y hermanos, se necesita paciencia para vivir la vida cristiana, y entre más se acerca el fin del tiempo, hermanos, más paciencia vamos a tener que nosotros tener si hacemos lo que Dios dice. Y mira cómo los identifica: aquellos que le sirven, que le obedecen. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, tiene el pueblo de Dios fe en Jesús, y porque ama a Jesús y quiere obedecerle, por eso guarda los mandamientos, no para salvarse. Si tú le enseñas esto a alguien, sin duda alguien te va a decir, tú estás siendo legalista, te quieres salvar por tus obras. No, yo no guardo los mandamientos para salvarme, sino que ya Cristo me salvó, y porque amo a Jesús, ahora yo me complazco en guardar sus mandamientos. Esa debe de ser la actitud del cristiano, no el medio de la salvación, sino es un producto de la salvación. Eres salvo en Cristo, ahora quieres obedecerlo, quieres guardar sus mandamientos. Y sabes, se ocupa paciencia. ¿Por qué? Porque cuando tú guardas lo que Dios dice, vas a ir en contra de la mayoría. La mayoría históricamente nunca ha guardado lo que Dios dice, nunca ha obedecido a Dios como Dios presenta en su palabra. Y cuando tú no eres de la mayoría, siempre vas a ocupar paciencia, porque va a haber quienes te van a criticar, te van a tildar de legalista, te van a tildar de que estás dividiendo al cristianismo, que todos somos uno, que todos somos iguales, que Cristo nos une bajo una misma bandera. Y eso suena muy bonito, pero la Biblia dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Puede sonar muy bonito, pero si no va conforme a lo que la Biblia dice, entonces no debemos de seguir eso. Y yo amo a Jesús, mis hermanos, y yo sé que tú lo amas también. Tú que estás en tu hogar también, sin duda, amas a Jesús. ¿Y sabías tú que fueron nuestros pecados los que clavaron a Jesús en la cruz del Calvario? ¿Y sabías tú que la Biblia dice que la transgresión a la ley es pecado? Cuando tú estás rompiendo los mandamientos, estás pecando. Quiere decir que fueron nuestros pecados, el desobedecer los mandamientos, que clavaron a Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso ahora Él dice: si me amas, guarda mis mandamientos. En Apocalipsis se nos presenta un contraste, la verdad y el error. La iglesia de Dios y lo que no es iglesia de Dios, lo que es Babilonia, lo que es confusión. Yo te pregunto a ti que estás en tu hogar y tú que estás con nosotros también aquí, ¿a cuál de estas dos mujeres te pareces tú? ¿Cuál de estas dos mujeres te representa a ti en carácter? ¿A cuál de estas dos mujeres te has asemejado tú en carácter?
esa mujer de Apocalipsis 12, que es la esposa de Cristo, o la mujer de Apocalipsis 17, que se presenta como una mujer ramera, que ha adulterado las verdades de Dios, que ha dado a beber del vino de su fornicación. Jesús quiere que en carácter te parezcas a la mujer de Apocalipsis 12, su iglesia, esa mujer que está vestida del sol, de la justicia de Cristo. Y Cristo te invita a que tú lo aceptes. Él es el único que te puede transformar, cambiar, para que tú puedas parecerte a esa mujer, que representes en tu vida el carácter de su iglesia. Y yo quiero representar ese carácter. Yo quiero estar preparado cuando Cristo venga por su iglesia. Yo quiero tener la vida eterna. Yo no sé tú que estás en tu hogar, amado, si te sientes que estás en Babilonia. Tú que estás aquí a lo mejor has seguido tradiciones y te has preguntado ¿por qué sigo esto? Dios quiere que tú salgas de Babilonia. Tú deseas seguir a Dios y su verdad. Déjame ver tu mano, quiero orar por ti. También tú que estás en tu hogar, quiero orar por ti. Déjame orar en estos momentos por ti, para que Dios te bendiga. Padre Celestial, gracias por tu palabra que es clara y sencilla. Oh Padre, ayúdanos a seguir tu verdad. Ayúdanos a no caer en Babilonia. Y tú invitas a salir de allí. Ruego por amigos y hermanos, Padre, que en sus corazones están descubriendo que no están en el lugar donde deban de estar. Ruego que les des poder de lo alto para ser valientes en Cristo, para ponerse del lado de tu verdad. Cuando tú vengas en gloria, Padre, queremos ser parte de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.